En el mundo hay mucha desigualdad, pero todas las personas necesitan tener el acceso de comidas sanas. El agricultor es lo más bajo que puede hacer. Esa mentalidad falta cambiar en muchas personas. Mi sueño de niño al vivir en la costa era ser piloto. Entonces esto ha cambiado rotundamente debido a que nosotros nos desplazamos. Soy Alexander Polonio Millán Barreto y tengo 24 años. Para mucha gente la comida es algo normal para ellos porque siempre lo consiguen en el día a día, pero lo que no saben es el detrás de dónde provienen este sagrado alimento. Si no tuviéramos productos, no tuviéramos la comida, simplemente moriríamos y no existiría la vida. Muchos amigos piensan que soy un loco por quedarme aún trabajando con café y cacao dentro de nuestras fincas. Piensan que mejores oportunidades hay en las ciudades. Piensan también que el dinero que gano dentro de la finca es poco. Siento muy orgulloso de poder sensibilizar a más jóvenes a que se unan a la cadena del cacao y trabajar pues con este producto maravilloso, ¿no? Al ver que este producto era muy apreciado por muchas personas, entonces decidí de poder estudiar la carrera de agropecuaria. A mí me gusta hacer el trabajo con mucha pasión porque tengo un cariño especial y un amor intenso por la tierra y es por eso que trabajo. Mi nombre es Elvira Lázaro. Yo trabajo en un colegio para poder cumplir mis sueños. Mi esposo, mis 2 hijos, a los cuales los quiero muchísimo. Uber, mi esposo, es el eje principal de este negocio de cafetín porque es el cocinero. Él engríe los estómagos de la clientela. Yo todavía salir a otro lugar que sí valoraban mi producto, que sí querían conocer de quiénes producen el cacao, que cuán importante era para ellos el producto. Y ahí es donde yo supe que yo no me valoraba como agricultora. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
Personas como yo que se dedican a esto y están también en fincas, hay muchas personas, muchos jóvenes profesionales con otras profesiones cobran su sueldo y lo que hacen es invertirlo en el terreno. Radio Mano Papachango. Permanece a la escucha. ¡Pangoa! Permanece a la escucha. ¡Pangoa! No era la comida igual que acá. A emocionarme. Estoy contenta que Alexander pertenezca aquí al proyecto y es un joven trabajador de nuestra cooperativa y es muy importante para nosotros los socios porque nos da asistencia técnica, nos enseña cómo cultivar el cacao, qué debemos hacer, los manejos agrícolas y eso es muy importante para nosotros. Si no hubiera sido parte del proyecto, hubiera dejado de lado la agricultura. En el colegio todos preguntaban a qué se dedicaba papá y yo tuve que mentir y decir que mi papá se dedica a otras cosas que no sea la agricultura. Y el trabajo que nosotros realizábamos como hijos en el pueblo no hablábamos de chacra, no hablábamos de fincas, lo que hablábamos era de salir a la ciudad, trabajar en otras cosas, pero no nos inculcaban el valor de ser agricultores y producir el cacao. Hay un mundo de profesiones dentro de la agricultura. No es para avergonzarse, es para sentir súper orgulloso. Si yo trabajo en el cafetín es porque realmente necesito un ingreso para poder sustentar mi finca. Pues a mí me encantaría estar tiempo completo en la finca. Lo que yo admiro de Elvira es que es una mujer emprendedora, trabajadora y sobre todo es una persona que es decidida. Hace muchos años atrás mi hermana falleció. Ella fue pieza fundamental para yo tener la pasión hacia la agricultura. Sus enseñanzas en mi niñez ahora lo valoro bastante. Papi, buenas tardes. Mami, buenas tardes. ¿Cómo les fue el día? Bien, bien. Ok, mami. ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué almorzaste? Como papá a veces no se siente orgulloso de que es agricultor y le dicen de niño a sus hijos, quiero que seas mejor que yo. Pero ¿qué más puede ser? Puede ser mejor que el papá, pero en la misma agricultura, no necesariamente en otro sitio. Se sentiría muy orgulloso mi papá, más de lo que yo creo que está, mucho más. Si yo realmente produciera un cacao como lo que está haciendo mi papá, un cacao muy bueno. ¿Y qué es lo que falta? Estas capacitaciones que nos da el proyecto, hacer las réplicas, ir a reuniones, salir, encontrarnos con los jóvenes, hacer un llamado, una reunión, no sé, algo, y darles a conocer que el café y el cacao es muy importante para todos,
no solamente para el sector agrario, para todos. A nivel mundial es muy importante el café y el cacao y la agricultura. El sueño de mi hermana Dora y de todos nosotros, hijos de mi papá, queremos darle calidad de vida a mis padres en su finca, para que ellos vivan felices su vejez. Bangoa es una tierra preciosa, por eso yo lo amo mucho. Lo que yo quisiera decirles a una nueva generación de niños es que sigan cuidando y protegiendo esta madre tierra que nos tiene vivos, porque sin ella no existiríamos. El consejo para mis hijos sería que alcancen sus sueños, fuera o dentro donde estén, pero que nunca dejen la agricultura de lado. Todo lo que te propones hacer, hazlo, no te quedes con las ganas. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia.